Que el Señor les bendiga, qué gozo poder continuar con nuestra clase y con este tema que es sumamente importante. Yo quiero invitarles a que puedan abrir conmigo sus Biblias en Gálatas capítulo 5. En esta tercera lección de nuestra eclesiología práctica vamos a empezar a considerar lo que tiene que ver con la libertad de los miembros. La libertad de los miembros. Pero para eso quiero invitarles a que abran conmigo sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 13. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 13. Gálatas 5, 1 al 13 dice así la palabra del Señor. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo que si dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a orar en esta mañana, pidiendo al Señor su guía y su gracia. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de volver a estar juntos para poder abrir este tema tan importante. Ayúdanos, Señor, a honrarte a través de escuchar tu palabra con atención. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, a estos principios, Señor, que creemos que surgen de ella. Ayúdame a demostrar eso. Y a pesar de mí y a pesar de mis hermanos, que tú seas glorificado en esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros hemos considerado hasta aquí que si nosotros tomamos Mateo capítulo 16, versículo 19, a la luz de la revelación subsecuente del Nuevo Testamento, el gobierno de la Iglesia de Cristo debe ser entendido y explicado a la luz del poder que Cristo le otorgó a los apóstoles, a los pastores y a los creyentes. Según lo que vimos, eso puede ser explicado en el sistema de gobierno que llamamos congregacionalismo. En el congregacionalismo interactúan dos partes importantes: la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. Hay una frase que solía decir Martin Bucer, en donde él afirmaba lo siguiente: el poder está en las manos de toda la iglesia. La autoridad del ministerio está en las manos de los presbíteros y obispos. Aunque Martín Bucer fue un reformador anterior igual al concepto del congregacionalismo, su concepto de cómo se distribuía el poder era un concepto apropiado. El poder está en las manos de todos los miembros, pero la autoridad del ministerio está en las manos de los pastores. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de mostrar en estas primeras clases. En estas próximas lecciones, específicamente las próximas 4 lecciones que tendremos, esta y 3 más, vamos a considerar en qué consiste esta libertad de los miembros, y el orden que vamos a usar va a ser muy sencillo. En primer lugar, vamos a preguntarnos en esta lección, ¿qué es esta libertad de los miembros? ¿Qué es? Pero en segundo lugar, y en las próximas 3 lecciones, a partir de la siguiente, vamos a preguntarnos,
en qué cosas de la vida de la iglesia se requiere esta participación. Así que, ¿qué es la libertad de los miembros? Y en segundo lugar, ¿en qué cosas de la vida de la iglesia se requiere esta participación? Eso es nuestro bosquejo muy general para poder mirar este tema de la libertad. Yo quiero dedicar esta primera lección a tratar de contestar esa primera pregunta. ¿Qué es la libertad de los miembros? Y para esto yo voy a considerar 4 preguntas para hacerle a este texto, para hacerle a esta pregunta o a esta palabra libertad, que nos ayuden a entender con claridad. Queremos saber qué es la libertad de los miembros. Entonces consideremos 4 cosas para entender qué es la libertad de los miembros. Voy a decirles el bosquejo para que lo puedan escribir y luego lo vamos desarrollando. La primera pregunta que voy a hacer es: ¿de dónde proviene la palabra libertad? ¿De dónde proviene la palabra libertad? Porque se usa eso para hablar de la iglesia y de su participación. ¿De dónde proviene esta palabra? En segundo lugar, ¿qué significa cuando hablamos de la libertad de los miembros? ¿Qué significa la libertad de los miembros? Esa es mi segunda pregunta. La tercera pregunta que quiero hacer en esta clase es: ¿cuál es el propósito de la libertad de los miembros? ¿Cuál es el propósito de la libertad de los miembros? Y en cuarto y último lugar vamos a considerar cuál es la exigencia de la libertad de los miembros. ¿Qué es lo que se exige en esta libertad de los miembros? Así que 4 preguntas clave para ayudarnos a entender qué es esta libertad que los miembros tienen. Si te quedaste en alguna, la vuelvo a repetir. ¿De dónde proviene la palabra libertad? ¿Qué significa la libertad de los miembros? ¿Cuál es el propósito de la libertad de los miembros? ¿Y cuál es la exigencia de la libertad de los miembros? Voy a comenzar entonces desarrollando la primera pregunta. Nosotros en el congregacionalismo hablamos de la libertad de los miembros. Cuando hablamos del poder que los miembros de la iglesia recibieron, hablamos de un poder que se le llama libertad. Nota que es bien importante la palabra, porque no hablamos de autoridad, no hablamos de gobierno, hablamos de libertad. Y eso hace una distinción importante. Porque como yo preguntaba ayer en la primera clase, ¿es esto acaso una lucha de poderes? ¿Es una tensión para ver quién tiene más fuerza, el uno o el otro? Como tristemente en muchas iglesias pudiera haberse retratado. Está la congregación pulseando contra el pastor y los pastores pulseando contra la congregación para ver quién gana la partida. No, eso no es y no puede ser el orden que Dios da. El orden no es una lucha de pulseo a ver quién gana, sino que es un orden en el que cada uno ha recibido un poder que cada uno requiere. El poder que se le dio a la iglesia se le llama libertad. Y la pregunta que quiero hacer ahora es: ¿pero por qué hablamos de la libertad de los miembros? Mis hermanos, este término fue acuñado por el congregacionalismo basado precisamente en la enseñanza del pasaje que acabamos de leer y específicamente Gálatas 5:13. En Gálatas 5:13 nosotros leemos lo siguiente, y te voy a pedir que tengas tu Biblia abierta en ese pasaje porque voy a recurrir a él muchas veces. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Es muy importante que consideremos el contexto en el que aparece este término en la carta para que podamos entender a qué se refiere Pablo con esta palabra. Nosotros ya leímos el texto de Gálatas 5:1 al 13, pero te voy a pedir que mires conmigo algunos detalles importantes. Terminando el capítulo 4, Pablo acaba de aclarar en una alegoría que los verdaderos creyentes son hijos de Sara y que el Israel físico es hijo de Agar, ¿se acuerdan? Y la descripción es: nosotros somos hijos de la mujer libre. Y los judíos que viven pensando que son los hijos de la promesa, en realidad son los hijos de esclavitud, los hijos de Agar. Pero Pablo y algunos eruditos creen que esta frase del capítulo 5:1 debería estar mejor conectada con el 4:31, con el versículo anterior, donde dice que por lo tanto nosotros debemos vivir, dice el texto, para libertad
fue que Cristo nos hizo libres. En otras palabras, es como si estuviera diciendo, ya que somos hijos de la libre, eso es lo que tendría que representar todo lo que nosotros somos en nuestra vida como cristianos. Somos hijos de la libre. Ahora, alguien podría decir, pastor, pero cuando hablamos de ser libres en Cristo hay muchas cosas que pudiéramos decir. Y ciertamente es una doctrina maravillosa hablar de la manera en la que Cristo nos libertó. Y voy a hablar de eso en un minutito más. Pero Pablo especifica de qué tipo de libertad está hablando en el versículo 1 cuando dice, pero ustedes Dios los hizo libres. Mira el versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿De qué libertad está hablando? El énfasis que Pablo da con respecto a la libertad no es en lo relacionado a la libertad de nuestros pecados o de nuestras culpas, aunque ciertamente todo esto es parte de la preciosa libertad que tenemos, pero aquí está apelando a algo muy específico. Ustedes son libres y cita la libertad que tienen para poder hablar. Entonces, no se sometan al yugo de esclavitud en la que otros hombres los quieren poner. Esa esclavitud tiene que ver o tenía que ver con someterse a lo que los hombres imponen sobre sus conciencias. Hermanos, Cristo nos hizo libres y en este contexto la libertad está apelándose a todo lo que sí somos en Cristo, pero específicamente a lo que los hombres pudieran imponer sobre nosotros. Ya fuimos liberados de una religión de hombres, de prácticas de hombres, de hacer lo que a otro le placía, en este caso de nuestro pecado, nuestra propia imaginación. Ahora hemos sido libertados. Somos libertados ahora para vivir para Cristo, para obedecer a Cristo, para hacer todo lo que Cristo quiere. Somos libres para no someternos a lo que los hombres tratan de imponer sobre nuestras conciencias. Mira el versículo 8 de nuestro capítulo 5 de Gálatas. Dice que ellos fueron persuadidos. Y mira el versículo 12. Y ellos fueron perturbados. ¿Ves? Está hablando de la enseñanza que se estaba imponiendo, a través de la cual, como dice en el capítulo 3, ellos fueron fascinados. Y la idea de ser fascinado es básicamente la idea de la palabra griega, es ser hechizado. Alguien te hechizó, te cambió, te hipnotizó a través de lo que te está diciendo. Y ellos voluntariamente se sometían debajo de algo que Dios no había mandado, que era completamente un mandato humano, cosas de hombres. Hermanos, los Gálatas comenzaron a hacer cosas y a obedecer cosas que no eran parte del evangelio que recibieron de Pablo, sino que fueron impuestas por hombres, y de esta manera se comenzó a pervertir el verdadero evangelio. ¿Cuál es el grito de guerra que Pablo hace en el versículo 13? Como tratando de despertarlos, como cuando alguien está hipnotizado y alguien te da una buena cachetada para abrir los ojos. Les dice, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Hermanos, esta frase y esta palabra, libertad, tiene que llevarnos a pensar en el tono que tiene esta carta. En esta carta uno escucha una mezcla muy interesante, inspirada por Dios, de una añoranza, pero también exhortaciones fuertes. No queda duda de que Pablo los ama, ¿sí o no? Eso es evidente en toda la carta, de que los ama, los ve como hermanos que le duelen en su alma. Pero al mismo tiempo no queda duda que esta carta es una carta dura en su tono y en la forma en la que Pablo les habla, como alguien que trata de despertar a otro que se está dejando envolver o que está cayendo. Viene a mi mente cuando un hombre, perdonen que venga a mi mente, el libro de la selva, la película en dibujos animados, cuando Mowgli está mirando los ojos de la serpiente y está comenzando a ser hipnotizado. ¿Qué harías? Comienzas a hablarle fuerte, abre los ojos. ¿Qué haces? Ese es el tono de Pablo en esta carta.
Eso es lo que él estaba tratando de hacerles pensar. Y yo quiero que tú pienses conmigo en lo siguiente. Esto es un asunto bien importante. Hermanos, si los Gálatas hubieran sido vistos como Pablo, o desde la perspectiva de Pablo, como inocentes y corderitos desprovistos que estaban en manos de perversos lobos que los iban a destruir, el tono de la carta a los Gálatas hubiera sido algo como esto: hermanos, tranquilos, ya voy a rescatarlos, oh mis mansas y débiles ovejas, en breve estoy allí para poder poner mi mano fuerte contra estos lobos. Ese hubiera sido el tono, ¿sí o no? Un tono de tristeza, un tono de quebrantamiento, un tono de hablarle a gente que no pudo hacer nada al respecto, y que entonces todo depende de que él vaya, interactúe, haga algo para poderlos librar. Pero mis hermanos, no debo recordarles que el tono de esta carta no es ese. El tono de esta carta es exhortación, confrontación, como cuando tú confrontas a alguien que, teniendo el poder y las herramientas para librarse de esta situación, simplemente no hace uso de lo que tiene. Así es como Pablo les habla. No entiendo por qué hacen esto. No entiendo cómo dejaron el evangelio bendito para simplemente ceder a todo este engaño. No entiendo. Si ustedes escucharon la verdad, si ustedes saben la verdad, contéstenme ahora. ¿Cómo fueron ustedes hechos libres? ¿Por la ley o por el Espíritu? ¿Por creer con fe o por circuncidarse? La respuesta era obvia. Y Pablo les habla como alguien que está siendo negligente con una preciosa responsabilidad que recibió. Los Gálatas eran culpables, y eran culpables de no hacer uso de la libertad que recibieron en Cristo Jesús. Mis hermanos, este es el fundamento de lo que se llamó más adelante, en el tiempo de la Reforma Protestante, la doctrina de la libertad de conciencia, que se comenzó a formular de una manera clara, y nuestra confesión de fe la formula de una manera preciosa. Te voy a leer con mucha calma los dos párrafos con los que inicia el capítulo 21 de nuestra confesión de fe. Dice así: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, nota, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Cuando uno lee esto, uno puede darle gracias al Señor por todo lo que el Señor hizo por nosotros a través de esa muerte en la cruz. Hermanos, los cristianos somos verdaderamente libres. Libres de tal manera que nuestro pecado es una actitud absolutamente deliberada. Libres de tal manera que cuando nosotros decidimos vivir en el pecado o ceder a nuestros impulsos, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo y lo que realmente somos en Él por causa de esa libertad que compró para nosotros. Pero mis hermanos, toda esta preciosa libertad, todo esto que Cristo logró para nosotros, nos pone entonces en una posición que aparece en el párrafo 2 que dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega. Es destruir la libertad de conciencia, pero también la razón. Por el hecho de que somos libres en Cristo, hay una implicación directa. Al ser libres en Cristo, tenemos una libertad para poder acercarnos a Él, adorarle a Él, ya no por medio de mediadores, ya no por medio de sombras. Hemos sido puestos en ese
trono glorioso en el cual podemos acercarnos confiadamente y podemos verle a Él cara a cara y tenemos su revelación delante de nosotros. Y esta preciosa libertad, aunque ciertamente es un privilegio, hermanos, es una tremenda responsabilidad para todo creyente. El hecho de que seamos libres, el hecho de que Dios nos haya dejado su palabra de una manera clara, obliga a todos los creyentes a tener que interactuar con la Escritura, leer la Escritura, entender la Escritura, estudiar la Escritura, memorizar la Escritura, porque la Escritura constituye el juez supremo de todas las controversias, de todo lo que hay, de todo lo que hacemos. Y dado que esa es la responsabilidad de todo cristiano, entonces todo cristiano debe hacer uso de esa libertad con una mente completamente llena de la palabra. Hermanos, la libertad cristiana, la libertad de los miembros de la iglesia, es una libertad que Cristo compró para nosotros. Y es una libertad que nos da completa responsabilidad delante de lo que nosotros somos ante Él. Hermanos, qué lindo recordatorio. A veces uno sentiría que cuando uno habla de esto, estamos ayudando a un grupo de hermanos en el sur de Argentina, en Neuquén, y estaba hablando con ellos el miércoles pasado y les decía, hermanos, es que ustedes tienen que hacer uso de su mente, tienen que mirar la Escritura, tienen que profundizar en la Escritura. No importa quién lo diga, si no puede probarlo con la Escritura, Dios no lo está mandando. Y a veces podemos tener preferencias, a veces podemos tener ideas, pero nadie te puede exigir, eso viene de parte de Dios y tienes que obedecerlo como si viniera de parte de Dios, a menos de que Dios lo diga claramente en su palabra, esté necesariamente contenido o esté de una manera explícitamente presentado para nosotros. Si eso no está allí, entonces no tienes por qué tomarlo como objeto de religión o de adoración o una forma de acercarte a Dios. Y tú tienes el deber de tener la Biblia abierta con la mejor disposición mientras escuchas lo que yo te enseño. Porque ese es el deber de todo cristiano. Hermanos, vuelvo a lo que les dije en la primera lección. ¿Para qué Cristo dio las llaves que en su mano son legislativas? ¿Para qué las entrega en un sentido ministerial? ¿Para qué? La respuesta es sencilla. Para que todos aquellos que reciban ese poder lo puedan usar para cumplir lo que Él determinó. ¿Para qué los apóstoles recibieron todo ese poder en ellos? Para hacer lo que Cristo les mandó. ¿Y para qué a la muerte de los apóstoles esas llaves se dividen y cayendo en las manos de los ancianos se llama autoridad y en las manos de los miembros se llama libertad? ¿Para qué los ancianos tienen autoridad y por qué los miembros tienen libertad de la que estamos hablando ahora? ¿Para qué la tienen? Para que se cumpla todo lo que Cristo ha mandado. Y ese es el aspecto de donde viene la idea de la palabra libertad. Eso me lleva en esta lección a la segunda pregunta que tenemos que resolver. Y la pregunta es, ¿qué significa la libertad de los miembros? ¿Qué significa? En Gálatas 5:13 se enfatiza porque a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Esta libertad, hermanos, tiene que ver con una verdadera participación en la vida de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de que los miembros tienen libertad, significa que los miembros tienen un derecho legítimo dado por Cristo de tener que participar en la vida de la iglesia en las cosas que Dios mismo determinó. Así que este aspecto es muy importante y este aspecto tiene que ser considerado en lo que nosotros vamos a mirar ahora. Esta participación puede ser claramente observada en textos como Mateo 18. Y les voy a invitar a que puedan abrir conmigo allí Mateo 18 sin perder nuestro pasaje en Gálatas. Pero quiero invitarles a Mateo capítulo 18. Y vamos a mirar o a repetir lo que nosotros conocemos a partir del versículo 15. Mateo 18, versículo 15.
dice el texto, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Yo quiero centrarme en esta explicación de la segunda pregunta en el versículo 17, pero quiero hablarte del antecedente. Cuando dice, si tu hermano peca, ve y repréndele a solas, te pregunto, ¿a quién le está hablando este texto? Si tu hermano peca. Nosotros podemos decir a un creyente que ve a su hermano, que también es creyente, cometer un pecado. Cuando comete un pecado, sea contra él o sea un pecado contra cualquier prójimo o el Señor, entonces el creyente tiene una responsabilidad, tiene una participación, ¿sí o no? ¿Y cuál es esa participación? Ir y reprenderle. Estamos en una realidad de la vida de disciplina. Lo voy a citar el día de mañana también, pero quiero que te imagines la disciplina en la iglesia como si fueran dos personas, como si fuéramos tú y yo, en donde tú estás con una soga en la mano y yo tengo la misma soga del otro lado, tú estás aquí al frente mío, pero detrás tuyo hay un barranco. Estamos en barranco, pero ahí hay un barranco. Y detrás mío hay otro barranco. ¿Qué es lo que hacemos con esa soga? Cuando yo veo que tú te estás cayendo, entonces yo hago fuerza. Pero cuando yo hago fuerza, de pronto comienzo a resbalar y tú entonces haces fuerza para el otro lado. Y vivimos en una tensión constante que es la vida de la iglesia. La iglesia tiene que aprender a participar en la disciplina eclesiástica, no en el tercer paso, que es lo que vamos a argumentar ahora, sino desde el primero. Todos estamos en una soga y quien está del otro lado es tu hermano, son tus pastores, son los líderes, son los diáconos, es tu esposa. Estamos en una tensión constante en donde necesitamos el uno del otro. Y eso es lo que este texto nos da a entender. Si tu hermano peca, ve y repréndele. Ahora, si no te escucha, el propósito siempre es que te escuche, pero si no te escucha, entonces lleva contigo a uno o dos más. Y esto es muy interesante, lo vamos a explicar el día de mañana cuando hablemos de la disciplina. Solo quiero adelantarme a decirte esto. Uno o dos más no son cómplices para cometer un complot. Uno o dos más son de la misma categoría de lo que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 6. ¿Te acuerdas la reprensión de Pablo? Lo vamos a ver cuando lleguemos a la disciplina, pero solo quiero recordártelo ahora. Pablo dice, ¿acaso no hay hombres sabios entre ustedes que puedan juzgar este tema? Para que simplemente ustedes vayan y se tiren delante de los tribunales del mundo. ¿Ustedes no saben que hemos de juzgar al mundo? ¿Cómo dejan que el mundo juzgue algo que tiene que ver con nosotros? La exhortación es, habían hombres maduros en la iglesia que podían tratar el tema, que podían sentarse a escuchar y a poder hacer mediación, a poder decir, hermano, tú estás mal, tienes que arrepentirte por esto, o esto está mal, tienes que hacerlo, para hacer la tarea de un juez imparcial. Son testigos imparciales que están guiando, ayudando, y cuando alguien está acusando a su hermano de algo, puedes estar completamente convencido de que tu hermano está mal, pero cuando lo traes delante de jueces imparciales, tú estás sometiendo también el hecho de decir, quizás yo esté equivocado, quizás yo estoy en lo incorrecto. Si ellos le dan la razón a él, yo me voy a retractar de lo que estoy diciendo y voy a pedir perdón. Pero si ellos encuentran que lo que le estoy diciendo, él está mal, entonces ya no va a ser una voz la que le dice arrepiéntete. Ahora son 2, 3, 4 diciéndole arrepiéntete de lo que estás haciendo, lo que haces no está bien. Sin embargo, eso trae el versículo 17.
y si rehúsa escucharlos, y entonces aparece aquí la frase, dilo a la iglesia. Hermanos, la iglesia aparece aquí ya no de manera individual en cada miembro que está haciendo esa tensión de cuidarse el uno al otro, sino que aquí ya aparece el cuerpo de creyentes reunido, a los cuales, igual que en 1 Corintios capítulo 5, estando reunidos, se les da a conocer lo que está pasando con el propósito de que la iglesia haga algo. En las disciplinas clásicas que vemos en el mundo evangélico, la razón por la cual alguien viene a decir un pecado delante de la iglesia no es para que la iglesia haga algo, es solo informativo. Este hermano cometió fornicación y entonces que todos sepan que cometió fornicación. Pero se desvirtúa completamente el principio, la base, la razón de ser. ¿Para qué se lo dices a la iglesia? Nota lo que dice después del versículo 17. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia. ¿Qué es lo que supone estas palabras? Que después de que se lo dices a la iglesia comienza a hablar. La iglesia comienza a llamar al arrepentimiento a esta persona. La iglesia está actuando, está participando de una manera que Dios le da ese lugar, lo llama al arrepentimiento, le insiste para que se arrepienta, y si no lo hace, entonces y solo entonces sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, o como el gentil y el publicano. Hermanos, ¿qué significa la participación de la iglesia? La participación de la iglesia tiene que ver ciertamente con el hecho de que la iglesia tiene una verdadera parte, una verdadera contribución, un verdadero movimiento dentro de la vida de la misma iglesia. Cuando tú hablas con pastores presbiterianos que tienen el gobierno presbiteriano de Westminster, la forma en la que ellos entienden allí, dilo a la iglesia, es como si estuviera diciendo, la iglesia allí son los ancianos y su entendimiento pactual los lleva a tener que conectar tal como conectan muchas otras cosas. Dicen, en el antiguo Israel, cuando el Señor decía, le hablaba a los 24 ancianos, luego el Señor decía, como le dije al pueblo. Entonces ellos dicen, los 24 ancianos eran representantes de todo el pueblo. O los ancianos de Israel eran los representantes de todo el pueblo. Así también cuando dice, dilo a la iglesia, no hace falta que se lo digan a todos los miembros, con que lo sepan los pastores, eso es, dilo a la iglesia. Hermanos, esta manera de entender no podría ser sostenida con otros textos del Nuevo Testamento y específicamente 1 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 3, en donde vemos claramente la interacción de la gente, del pueblo de la iglesia, no solo de los líderes. Cuando Pablo escribe diciendo, estando todos vosotros reunidos con mi espíritu en el poder del Señor, el tal sea entregado a Satanás, no es un concepto de líderes, es de todos los que están leyendo la carta. Por lo tanto, hay una participación verdadera que la iglesia tiene, en donde la iglesia es activa en la vida de la iglesia. Mis hermanos, esto es sumamente importante en nuestro entendimiento de la libertad. ¿Sabes por qué? Porque uno podría pensar de manera arbitraria, estas cosas la iglesia no tiene por qué escucharlas, porque no tiene la madurez para hacerlo, porque no tiene las capacidades para entenderlo, porque ellos no pueden discernir. Y cuando uno piensa así, lo que tú estás haciendo es quitarle un privilegio que Dios le dio. Pueden ser muy inmaduros. Puede ser que esto les vaya a romper el corazón. Puede ser que esto traiga conflictos temporales. Pero la responsabilidad que Dios les dio no puede ser quitada. No puede ser simplemente puesta de otro lado o asumida por los pastores, cuando es algo donde la iglesia debe claramente estar involucrada. Hace unos años yo les di aquí una ilustración que me ha acompañado mientras voy dando esta clase en otros lugares. Es el ejemplo de una mamá con
el bebé de su hija. Cuando una hija, vamos a imaginarnos que tiene 20 años, la pobre no sabe ni cocinar, no sabe hacer nada por la vida. Se levanta todos los días a las 12 del día, pero decide casarse, se casa, tiene un bebé. Y su mamá, muy preocupada, cuando el bebé nace, le dice: mijita, tú eres una niña. Tú no puedes tener cuidado de otro niño. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a tomar tu bebé, te lo voy a cuidar. Tú sabes que yo tengo experiencia. Yo tengo la madurez para tomar decisiones. Así que yo voy a tomar ese bebé y voy a cuidártelo hasta que tenga 6 años y luego te lo devuelvo. Alguien diría: entiendo la lógica de ese razonamiento humano. Pero la pregunta es: ¿esa mamá estaría haciendo bien? Esa responsabilidad Dios no se la dio a la mamá o a la abuela, se la dio a la mamá del niño. Y si la abuela quiere hacerle bien a la mamá del niño, debería enseñarle entonces lo que no le enseñó hasta entonces. Muchos pastores objetan de que no se tocan estos temas con la congregación cuando es legítimo que la congregación lo sepa, por un tema de: es que la congregación no tiene la madurez para recibir esto. Es que lo que pasa es que hay menores de edad en nuestra membresía. Lo que pasa es que esto es un tema que es muy complejo, que involucra asuntos difíciles. Hermanos, como la crianza de un bebé. No creo que haya nada más complejo e importante en la vida que criar un bebé. La responsabilidad de la disciplina, de la participación, no puede ser quitada de los miembros. En el último punto, en la última pregunta, que estoy a punto de llegar allí, vamos a ver cuál es la exigencia. Pero al igual que en esta ilustración pequeña que te estoy dando, la exigencia sería entonces que si esa responsabilidad le ha sido dada a la iglesia, de aprender a escuchar este tipo de cosas, aprender a llamar al arrepentimiento, aprender a actuar como verdaderos sacerdotes en la casa de Dios, entonces sería nuestra responsabilidad como pastores enseñarles y hacerles crecer y ayudarles a crecer, de tal manera que cuando estas cosas vengan, ellos puedan enfrentarlas y no de una manera incorrecta, arbitraria, quitar de la iglesia un derecho que Dios le dio, porque Dios no nos ha dado permiso a los pastores para hacer eso. Así como la iglesia no puede suplantar a los pastores tampoco pueden suplantar a la iglesia. Se necesita de los miembros y se necesita de los pastores para que se pueda ejercitar las llaves del reino de los cielos. ¿Sí, mis hermanos? Eso me lleva a mi tercera pregunta en esta lección. ¿Cuál es el propósito de la libertad de los miembros? ¿Para qué los miembros han recibido esa libertad? Hermanos, en primer lugar tenemos que responder para poder hacer lo que Cristo ha mandado, para que se compruebe que lo que Cristo ha mandado se está cumpliendo a cabalidad en la vida de la iglesia. Pero el texto de Gálatas 5:13 termina con estas palabras: solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Al final, esta libertad es para hacerle bien a la iglesia. Esta libertad es para obedecer a Cristo. Esta libertad es para poder amar a los hermanos de la manera en que los hermanos tienen que ser amados. La libertad que la iglesia recibe tiene un propósito que fue dado por Dios. No es simplemente que los hombres se sientan libres de opinar o decir lo que creen, sino la libertad de poder hacer que se cumpla lo que Cristo ha mandado para el bien de mi prójimo. Piénsalo de esta manera conmigo por un momento. ¿Cuál es el mayor bien que tú le puedes hacer a tu prójimo? Bueno, en Juan 17:3 dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Lo mejor que tú le puedes hacer a tu prójimo es que ellos puedan conocer al único Dios verdadero. Y para que puedan conocer al único Dios verdadero de la manera en que el único Dios verdadero lo ha establecido, significa permitiendo que existan iglesias bíblicas sólidas, de sana doctrina,
para que tu prójimo pueda acudir a ellas, ser edificado, ser parte de ella y así glorificar al Señor. Cuando tú eres un miembro que está usando la libertad de la manera correcta, entre otras cosas, estás perpetuando, por usar un término desde una perspectiva humana, estás perpetuando, estás preservando la existencia de esa iglesia. Porque ¿sabes cuándo es el día que las iglesias dejan de existir, las iglesias locales? El día que dejan de haber hombres y mujeres que estén comprometidos con amar a Dios y a su prójimo y ser fieles en ese pacto que hicieron en su membresía. El día que ya no haya uno es el triste día que la iglesia se cierra. Por eso el pensamiento de un miembro debería ser: mientras yo viva en esta iglesia, siempre van a estar abiertas las puertas, porque siempre va a haber alguien sentado dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para enseñar. Siempre va a haber un hermano dispuesto a corregir cuando alguien hace mal y estar dispuesto a que me corrijan. Mientras esta iglesia esté, yo voy a ser parte activa de que se cumpla lo que Cristo ha mandado. ¿No es esa una manera de amar a tu prójimo? Preservando aquello que le hace bien. El poder tener una iglesia local en la cual crecer, congregarse, de la cual ser parte. Esa es la forma y la razón por la que hemos recibido esta libertad. Finalmente, ¿cuál es la exigencia de la libertad de los miembros? Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Hermanos, no usar la libertad como pretexto para la carne demanda crecimiento, madurez, demanda que estas personas que son parte de la iglesia aprendan su verdadero rol, aprendan a conocer al Señor, lo amen profundamente. Y toda esa realidad demanda crecimiento y madurez. Me gusta preguntarle a menudo a los pastores: ¿cuál es el lugar más importante de la iglesia? Y algunos se sienten muy orgullosos mostrando su biblioteca. Pastor, aquí es donde el conocimiento que se imparte cada domingo funciona. Y uno dice: es muy lindo. Dios me ha regalado una biblioteca que también tengo algunos libros. Pero hermanos, si la iglesia son los pastores, entonces los pastores son los que tienen que tener todo el cuidado, todo el conocimiento y todo lo que se requiere. Esa sería la implicación lógica. Si la iglesia son los miembros, entonces nosotros tenemos que llevar todo ese conocimiento de la manera más práctica y real a la vida de esos miembros para que ellos entiendan, conozcan, sepan qué es lo que creemos y cómo deben vivir. Los antiguos catecismos, como el nuestro, dividían las preguntas siempre en dos cosas fundamentales: la fe y la vida. ¿Qué es lo que debo creer? Preguntas 1 a la 43. ¿Y qué es lo que debo hacer o qué es lo que Dios requiere de mí? Pregunta 44 a la 114. Esa es la misma manera y las mismas respuestas que los miembros de nuestra iglesia deben tener. Los pastores nos instruimos, crecemos, aprendemos con el único propósito de conocer más al Señor, amarle más, pero llevar a que nuestra iglesia le ame más, le conozca más, le tema más. Porque en el momento en que eso se pierde y se vuelve simplemente un tema académico, discutir por discutir, se pierde el verdadero propósito de la espiritualidad, del crecimiento, de la teología, que es: ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo amarle más? ¿Cómo puedo servirle con todo mi corazón? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Como esposo, como padre, ¿qué es lo que Él quiere de mí? Hermanos, esa es la exigencia. Esa es la razón por la cual nosotros deberíamos guiar a todos los que van a ser miembros de nuestra iglesia a que sepan que para ser miembros de nuestra iglesia primero tienen que saber qué es lo que creemos. Porque la responsabilidad que ellos tienen es usar su discernimiento. Y si ellos lo que nosotros enseñamos lo ven en la Escritura y están dispuestos a someterse a lo que nosotros enseñamos, entonces con una limpia conciencia pueden ser parte y pueden querer ser parte de nuestra iglesia. Pero cuando simplemente son otras razones,
estamos llevando a las personas a seguirnos por cualquier razón que no sea la razón más importante, la verdad. Hermanos, fuimos llamados a libertad. Los miembros de nuestras iglesias son hombres libres, libres en Cristo, con acceso a la palabra de Dios, para poder mirar qué es lo que hay en Escritura y qué es lo que los pastores podemos exigirles de parte de Dios. Eso nos libra de cualquier tipo de tiranía, pero eso también nos libra de la tiranía de los hermanos, que simplemente creen que al hablar de libertad se trata de que la iglesia puede opinar sobre cualquier tema, puede decidir sobre cualquier tema y que todo tiene que pasar por la votación de la iglesia. Eso no es lo que creemos, eso no es lo que enseñamos. Porque así como hay campos de acción en donde la iglesia participa, hay campos de acción donde los pastores tienen la autoridad, una autoridad para poder gobernar, dirigir como se debería hacer siempre, con sabiduría, con prudencia, con discernimiento, consultando en las cosas para poder buscar que sea de provecho para todos, pero no sometiéndolo como si todo lo que tuviéramos que decidir en esa autoridad dependiera de la aprobación de todos los miembros. Hay cosas en las que definitivamente los miembros deben participar y hay otras cosas en las que los pastores deben decir: esto es lo que Cristo me manda. Que Dios nos dé sabiduría para aprender a distinguir correctamente estas cosas. Pero en esta primera lección del día hemos tratado de plantear qué es lo que significa la libertad de los miembros. Espero que eso haya podido traer luz. Vamos a ver en las siguientes lecciones cómo se ve o en qué cosas se hace evidente esa participación de los miembros en la vida de la iglesia.